Bueno, como les contaba, hoy vamos a hablar un poquito sobre esa cédula, la nueva cédula colombiana y cómo ayuda como método de autenticación en los procesos de onboarding digital. Y aquí les voy a compartir la agenda de lo que hablaremos. Hablaremos sobre el impacto de la pandemia en los canales digitales, Colombia y el entorno TIC, Gobierno de Desarrollo Digital. También hablaremos sobre la regulación hacia la transformación digital y ahí hablaremos de unos subtemas: sandbox regulatorio, tratamiento de datos personales, la circular 029, SARLAF 4.0 y los estándares internacionales. Continuaremos hablando sobre la cédula digital y sus retos para el proceso actual de onboarding digital y aquí resolveremos algunas preguntas que son: primero, cómo tener un proceso de onboarding digital seguro en una etapa de múltiples documentos de identidad vigentes. También hablaremos un poco de cómo llevar un proceso de onboarding digital que incluye varios actores con diferentes identidades y niveles de responsabilidad. Y por último, ¿qué tipo de back se recomienda tener para contar con evidencias del proceso en caso de algún posible fraude o suplantación? Y para finalizar, que creo que va a ser como la cereza del pastel, Gregorio nos va a hacer una demostración de todo lo que vamos a hablar en este espacio. Ya les voy a contar un poquito quién nos va a acompañar. Para comenzar, vamos a hablar de María del Mar Preciado. Ella es directora de negocios de transformación digital en Pragma. Es una internacionalista del Rosario y MBA de la Católica de Chile, apasionada por la tecnología y con más de 10 años de experiencia en el sector de servicios TI. Ha estado a cargo de la apertura comercial y desarrollo de negocios en varios países como Perú, Chile y México, países donde fue líder de equipos comerciales y country manager. A su regreso a Colombia, ha participado en el reto de desarrollar un servicio de identidad digital desde cero para la región. Continuamos con Gregorio Patiño. Es socio fundador de Pragma, es vicepresidente de nuevos negocios en Pragma también. Ha ocupado diferentes cargos: ingeniero de proyectos, arquitecto de software, director de Grego, ahí te voy a pedir la ayuda. ¿Cómo se pronuncia ese? ID, I más D. Investigación y desarrollo. No, yo me estaba complicando la vida. De investigación y desarrollo y gerente de consultoría. Este gomoso del software y admirador de la Fuerza Aérea Colombiana ha sido reconocido con el premio de Top Gun de IBM. Estudió ciencias políticas con énfasis en geopolítica e ingeniería de sistemas en EAFIT. Y por último, y no menos importante, Eduardo Rico. Él es consultor senior para Latinoamérica en Dahon. Es un profesional del área de TI con estudios de ingeniería electrónica en la Universidad Autónoma Metropolitana y diplomado en alta dirección de empresas en el IPADE. Cuenta con 30 años de experiencia en la industria informática y de ciberseguridad. Actualmente se desempeña en Dahon como consultor técnico senior para Latinoamérica y a lo largo de su trayectoria ha participado en el diseño, desarrollo y entrega de soluciones de seguridad, tanto de autenticación biométrica como perimetral, para acceso a Internet y seguridad forense para distintas entidades, tanto públicas como privadas. Le doy la bienvenida a estos tres expertos en el tema y para dar inicio a esto quiero hacerle dos recomendaciones a las personas que nos están acompañando. Primero, si en algún momento sienten que la conexión no está funcionando, nos pueden compartir por el chat para estar súper pendientes de eso. Y segundo, en el transcurso del evento vamos a estar resolviendo con ustedes los comentarios e inquietudes que tengan. Yo voy a ir hablando con los panelistas, así que siéntanse libres de ir preguntando lo que quieran y vamos a hacer diferentes bloques. Les doy la bienvenida y Gregorio, empiezas tú. María del Mar, le doy la palabra al Teso que comience con este tema. Hola, buenos días a todos, un gusto saludarlos. Yo soy María del Mar Preciado y bueno, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio, nuestro webinar acerca del reto que tenemos con la cédula digital y cómo nos afecta en nuestro tema onboarding. Entonces vamos a partir, pues inicialmente creemos que es importante dar un contexto de lo que está pasando en la industria, que nos ha traído este primer año de pandemia y es importante hablar entonces de los cambios que se han dado dentro del consumo o de los medios de consumo de nuestros clientes financieros. Recientemente en la República vimos que varios cambios se han dado dentro de los niveles de consumo dentro de canales digitales. Un ejemplo de ello es lo que nos comenta Scotiabank Colpatria,
tuvo un incremento del 31% en sus usuarios digitales, pasando a 1.1 millones de usuarios hoy que utilizan sus apps y sus canales web. Un ejemplo también muy importante es el que nos mostró en este mismo artículo Banco Caja Social, donde nos comentó que si bien su perfil de usuario es un adulto mayor, han logrado que el 90% de sus usuarios ya hagan hoy uso y hagan, digamos, algún tipo de transacción por estos medios. Muy parecido a lo que pasó con Scotiabank, nos lo contó BBVA, con un incremento del 35% de usuarios digitales, llegando ya a más de 2 millones de usuarios que utilizan de manera frecuente estos canales. De manera importante también hablamos pues de un crecimiento en la industria de billeteras digitales, llegando a un aumento del 180% en usuarios de este tipo de canales y de métodos regionalmente hablando. En términos de oficinas físicas, vemos efectivamente el cierre de oficinas y esto marca, digamos, la tendencia de cambio que se está dando. Hoy en Colombia hablamos que el 4%, por preciso pasó un avión, así que me excuso, pero hablamos que el 4% en promedio se ha dado en las reducciones de oficinas físicas dentro del sector bancario. Y adicionalmente se ha agregado un nuevo modelo que es el modelo de oficinas de experiencia. La siguiente, please. Dentro del sector ha sido muy importante la aceleración de la búsqueda de nuevos modelos flexibles y que sean más cercanos al nuevo usuario nativo digital. Por eso es importante recordar lo que ha ocurrido con la autorización y próxima entrada a operación de los famosos bancos digitales. Tenemos algunos ejemplos de ellos acá muy conocidos, digamos, y han hecho bastante ruido recientemente. Tenemos el caso de Nubank, tenemos el caso de Lulobank, que es del grupo Gilinski y que es una apuesta que esperamos que entre a mediados de este año en operación. Adicionalmente, los bancos han empezado a incorporarse en el sector de las fintechs. Un ejemplo de ello es la adquisición de Banco Itaú de Monkey Exchange. Y bueno, otros medios y otros temas que han cambiado ha sido la incorporación de modelos como de otros grupos empresariales ajenos al sector financiero dentro de las industrias fintech. Un ejemplo de ello es lo que ha pasado con el Grupo Modelo, reconocido por ser una cervecera, con la creación de una nueva fintech llamada CI. Estos ejemplos nos marcan un poco lo que está pasando en la industria, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel regional y mundial. Es así como también tenemos el caso, digamos, de la incorporación de las criptomonedas en nuevos proyectos como un nuevo sistema de pago para Visa o también el famoso nuevo piloto de prueba que la superintendencia anunció con criptomonedas para operaciones de transferencia. Esto nos marca entonces un escenario distinto, nos marca un escenario donde efectivamente hay retos importantes. Tenemos el reto, obviamente, de la identidad y se está viendo con el incremento de servicios biométricos en el mundo. Hablamos que hoy en temas faciales y de voz ya estamos hablando de servicios que recaudan 11.900 millones de dólares y en temas de huellas dactileras 24.400, lo cual nos habla del incremento en el consumo, por supuesto, de estos métodos como los factores de autenticación digital. Sigamos, por favor. Para entender un poquito también lo que está pasando y haciendo digamos, este preview de lo que pasa en Colombia, hablamos efectivamente de los servicios ciudadanos digitales. El año pasado ya salió, digamos, la guía de lineamientos de cómo deberían ser los servicios ciudadanos digitales, entendiendo que deben ser soluciones técnicas que permitan efectivamente que los ciudadanos tengan una interacción mucho más fácil con las instituciones de gobierno, pero también con instituciones privadas. Por eso nos establece dos aspectos importantes que queremos recalcar. El primero es el de la interoperabilidad, entendiendo la interoperabilidad como la capacidad de intercambiar información entre las diferentes entidades. ¿Listo? Y otro aspecto importante que nos señala es el de la autenticación digital, que es obviamente la posibilidad de validar la información de quién es el que está realizando el proceso, de cara a que podamos evitar suplantaciones y posibles fraudes. Todo esto con el fin de poder maximizar el uso de la famosa carpeta ciudadana digital que vamos a tener habilitada los ciudadanos colombianos,
donde podremos nosotros escoger qué información queremos compartir y con qué entidades queremos hacerlo. La siguiente, please. Dentro del mismo proyecto se establece que uno de los retos importantes y principales es el reto de la interoperabilidad y la gestión de la identidad. Cuando nosotros hablamos de este reto, efectivamente hablamos que en términos de identidad debemos tener algunos estándares que nos faciliten el lenguaje de intercambio de información, como credenciales adicionalmente de las firmas electrónicas, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a ese tipo de acuerdos, ¿no? Manejar unos estándares comunes que nos permitan, tanto en las entidades como en la carpeta, como entidades públicas y privadas, conversar el mismo lenguaje y poder hacer uso de la información que allí aloja. Adicionalmente, pues está el reto en torno a la autenticación y a las credenciales de autenticación. Entonces es importante hablar que tenemos que generar y tenemos que llegar a acuerdos de un conjunto de mecanismos de autenticación que manejen los mismos protocolos. Aquí estamos hablando de protocolos internacionales reconocidos como el famoso OpenID, donde efectivamente, si bien se establece como el protocolo inicial con el que deberían partir todas las soluciones que quieran tener acceso a ese tipo de servicios. Es muy importante que en el momento en que estamos empezando a construir nuestras soluciones digitales o que ya tenemos nuestras soluciones digitales previamente establecidas, podamos validar que sean soluciones que efectivamente tengan estos estándares al interno, de tal manera que al momento que salgan y se expongan estos servicios digitales desde el gobierno, tengamos la capacidad de interactuar y de interoperar con ellos. Esto con cara, pues evidentemente nos va a traer un gran resultado, el incremento de la confianza, por supuesto, tener la capacidad de robustecer la interacción y pues por supuesto hablar el mismo lenguaje, que es lo más importante para este proceso. Siguiente, please. También queremos hablar acerca del reto que nos trae una iniciativa que está en el Congreso frente al cambio, digamos, en la política de habeas data, frente al tema de borrón y cuenta nueva. Esta iniciativa, pues obviamente tiene como foco ayudar a aquellas personas que han sido deudoras y que ya se han puesto al día en sus obligaciones, pero que siguen teniendo su reporte negativo dentro de las centrales de crédito. Este proyecto, pues efectivamente intenta beneficiar, que sea eliminado o que intenta beneficiar a este tipo de personas, eliminando el reporte a los 8 años de haber caducado o de haberse pagado. Esto nos trae un reto especial al sector financiero y es efectivamente cómo vamos a tener ahora métodos de calificación. Y ahí es donde se hace muy importante que se empiecen a crear procesos internos de analítica de data interna que permitan crear perfiles de cliente asociados a la información previa que se tiene desde la misma organización. Este nos parece que es un reto relevante que va a cambiar un poco la industria frente a lo que conocíamos de los famosos buros de créditos y pone el reto a las organizaciones de empezar a hacer ellos mismos sus nuevos perfiles. Sigamos, por favor. Frente al tema de los cambios que han ocurrido en la superfinanciera, aquí vamos a hablar específicamente de 2 aspectos. El primero, el sandbox regulatorio, entendiendo que efectivamente el sandbox regulatorio busca potenciar la innovación del sector. ¿Listo? Nos pasamos a la siguiente, porfis. Para ello, el sandbox ha creado una guía de funcionamiento donde permite a las empresas que hacen parte de la industria probar nuevos modelos de negocio en un ambiente regulado y con sus respectivos seguimientos. Entonces, aquí nos establece cuál es la estructura, cómo se debe hacer la estructuración del proyecto, cómo va a ser elegible, cuál es el alcance que debemos tener, cómo se puede hacer la aplicación de los mismos y cómo se puede dar inicio a la operación en esta arenera. Nos parece, digamos, un reto que las organizaciones del sector puedan empezar a utilizar esta nueva arenera, así como lo han empezado a utilizar también en México varios bancos grandes del país. Sigamos, por favor. Frente al tema de tratamiento de datos, si bien no es
digamos, una ley nueva, sí ha tomado bastante relevancia con la creación de los nuevos servicios digitales. Y es que además hoy contamos con una ciudadanía mucho más informada y apropiada de su información y apropiada de sus datos. Y en consecuencia, una ciudadanía que hoy reclama cuando siente que no se está haciendo un correcto uso de la información que ha brindado previamente en el proceso. Entonces hoy pues evidentemente creo que todos sabemos, hay varios casos que están corriendo en la Superintendencia de Industria y Comercio, donde han corrido multas bastante grandes a varias empresas del sector, donde pues efectivamente han incumplido el tratamiento de datos personales y en consecuencia pues han sido denunciadas por sus usuarios. Recordemos entonces que es importante siempre validar que dentro del proceso digital que estamos haciendo se cumplan los principios de protección de datos. Estos principios nos los enumeran aquí en la pantalla, los vamos a leer. El primero es el principio de la legalidad en materia de tratamiento de datos, el principio de finalidad, el principio de libertad, principio de veracidad o calidad, principio de transparencia, de acceso y circulación, principio de seguridad y principio de confidencialidad. Cerrando ya, digamos, este brochazo rápido, digamos, de lo que ha ocurrido en el último año frente a los principales cambios en la regulación, pues hablamos de la circular 029 de la Superfinanciera. Específicamente tenemos que pues aquí en Pragma ya le hemos hecho bastante eco al tema. El año pasado tuvimos un webinar específicamente de la circular, básicamente porque la sentimos como la que habilita la posibilidad de hacer procesos de identidad bajo el cumplimiento de ciertos factores de autenticación que permitan efectivamente validar quién soy, lo que sé y o lo que tengo, ¿no? Estos factores de autenticación de la mano con la verificación de fuentes externas establecidas ya también por la regulación o por la circular, nos van a permitir hacer un conocimiento de cliente profundo y en consecuencia cumplir con la regulación, pero también, por supuesto, mitigar el riesgo de fraude, de suplantación y de lavado de activos, ¿no? Que es uno de los aspectos importantes. Dentro de la regulación nosotros queremos recordar tres aspectos. El primero es cuáles son los mecanismos fuertes de autenticación que se han señalado. Entonces hablamos del mecanismo de las firmas digitales, hablamos de un mecanismo como el One-Time Password o los famosos códigos de único uso. Hablamos también del cumplimiento de estándares como el EMB, utilizado evidentemente por Mastercard, por Visa, y hablamos también efectivamente del registro y validación de las características en los dispositivos móviles donde se va a utilizar este servicio. Otro aspecto relevante dentro de la regulación está la autenticación biométrica, donde efectivamente es el mejor método hoy para comprobar lo que yo soy, cómo físicamente y biométricamente me caracterizo a través de algún sistema, digamos, dispuesto por el banco o la entidad que quiera hacer este proceso. Pero esto adicionalmente se puede robustecer con el servicio que hoy ofrece la registraduría de servicio de ANI, se llama así, Archivo Nacional de Identidad, donde tengo la posibilidad de verificar a través del número de documento si coincide la información con lo que registraduría reporta de ese número de documento. Ese es hoy el servicio disponible. Más adelante vamos a ver qué nos trae la cédula, entonces en consecuencia estos cambios, ¿no? Otros operadores de servicios digitales también tienen fuentes de información que podemos utilizar y pues por supuesto bases propias donde yo pueda tener mayor información y ayudar a hacer un 360 de la identidad de mi usuario y en consecuencia robustecer el conocimiento del mismo. Para finalizar este punto, consideramos importante recordar que no se pueden almacenar muestras biométricas usadas en autenticación sin previa autorización del cliente. Y esto pues evidentemente tenemos que tenerlo siempre en cuenta para cuando vamos a realizar nuestros procesos y cuando vamos a escoger cuál es el proveedor de biometría o de procesos de identidad dentro de mi onboarding digital.
Vamos a darle paso entonces ahora a Eduardo, que nos va a ayudar con entendiendo un poquito más acerca de los estándares internacionales, que como bien lo vimos en la regulación colombiana, está empezando a tomar relevancia en el ecosistema de local, ¿no? Muchas gracias, María. Pues sí, hablando de estándares, ya lo comentó María a lo largo de su exposición. Ella comentaba de manera muy empática OpenID. OpenID lo que nos permite es poder establecer un autenticador que sea diferente del proveedor que te ofrece el servicio. Y eso lo que facilita es que puedas ir teniendo un mismo set de credenciales para distintos servicios. A diferencia de lo que experimentamos muchos el día de hoy, en donde si yo voy a un banco tengo ciertas credenciales, si voy a otro banco tienen que ser credenciales diferentes, y así lo podemos mencionar para diferentes actividades que realicemos en Internet, ya sea de compra o de registro en diferentes redes sociales, etc. Y entonces, estándares como OpenID o FIDO, y particularmente aquí queremos explicar un poquito en específico el estándar FIDO, porque FIDO, además de ir de la mano con OpenID, que definitivamente se complementa de una manera muy específica, FIDO lo que nos permite es establecer ciertas características en la manera como se generan esas llaves, déjenme ponerlo de esa manera, desde la generación de la llave y cómo se intercambian esas llaves entre los distintos proveedores que puedan utilizarlas. Y entonces FIDO es una serie de estándares creado por una alianza, la alianza así se conoce, Alianza FIDO, en la que participan no solo, digamos, proveedores o generadores de tecnología, como pueden ser Google, Microsoft, Amazon, incluso, por supuesto, Daon participa en ello, sino también hay entidades dentro de esta alianza como Visa, Mastercard y grandes bancos, grandes entidades bancarias, que lo que buscamos, lo que se busca en esta alianza es precisamente establecer los pasos para hacer una identificación rápida para una operación en línea. Y esto con el afán, obviamente, pues de poder favorecer un negocio franco, un negocio claro, en donde podamos ir evitando distintos fraudes que se ha visto que se pueden dar con el uso de las tecnologías de Internet. FIDO particularmente ha establecido, voy a hablar del lado izquierdo de la pantalla, tres principales pasos o protocolos que se pueden hoy, de los que se puede hacer hoy uso. El primero de ellos es UAF o Universal Authentication Framework, que lo que nos permite es establecer un servicio a través de un servidor que dé las características principales para poder integrar distintos autenticadores. Y vamos a ver un poquito más adelante específicamente el beneficio que esto nos trae. Adicionalmente, como parte del desarrollo de FIDO, tenemos el U2F, que sería el siguiente set de estándares que definió, por medio de los cuales se habilita, usando el protocolo FIDO, a utilizar diferentes mecanismos como segundos factores de autenticación, dentro de los cuales pueden intercambiarse biométricos o incluso intercambiarse lo que conocemos como tokens o llaves de identificación de segundo factor, ¿no? Y tenemos el último de los estándares que definió FIDO, es el que se conoce como FIDO 2, que en realidad es un complemento para además, los dos primeros, y lo que FIDO 2 nos permite es, en conjunto con un estándar de autenticación definido por la W3C, que es otra entidad en Internet que define estándares, nos permite establecer este tipo de mecanismos de definición de llaves y de intercambio de llaves de forma segura, pero a través básicamente de cualquier browser. Y esto lo que hace es habilitar la posibilidad de que se utilice el estándar FIDO en su navegador, cualquiera que sea la preferencia que ustedes tengan, ya sea Firefox, Chrome, Microsoft, Safari, el que fuera, ¿no? Entonces, esto lo que nos abre la posibilidad es que ya no dependemos de un dispositivo específico, como era el caso de los dos primeros, en donde el dispositivo debía tener cierto tipo de sensores. Ahora, con FIDO 2 se puede abrir la posibilidad de utilizar un equipo que no necesariamente tenga un sensor especial,
pero a través del cual podamos compartir estas credenciales, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona? FIDO utiliza de manera de base todos los estándares definidos para la encripción de información, encripción y transferencia de información a partir del estándar de PKI. Y básicamente lo que hacemos es, desde el equipo del usuario, se establece una llave particular para un identificador o un autenticador que esté disponible. Y aquí me explico. Muchos de nosotros pues ya tenemos nuestros teléfonos inteligentes en donde yo puedo desbloquear el teléfono con mi huella dactilar o con presentar mi cara, ¿no? Hace un reconocimiento de la cara, o incluso lo podríamos hacer a través de la voz. Entonces, para cada uno de los autenticadores, el estándar FIDO lo que me especifica es que debo crear un grupo de llaves privadas y públicas. La diferencia de esto con los estándares tradicionales es que estas llaves privadas permanecen en el dispositivo, es decir, el dispositivo es el que genera la llave, y entonces la llave que se comparte es la llave pública. Y esa llave pública es la que me va a permitir solicitar una autenticación contra un proveedor particular o un proveedor en Internet. Y entonces se establece esta conectividad a través de estas llaves, insisto, en donde la llave permanece en el dispositivo del usuario y se utiliza solo la llave pública para poder hacer algún tipo de intercambio. Entonces, como ustedes pueden ver, pues una de las partes, lo que está en el recuadro amarillo del lado derecho de la lámina, se hace o se desarrolla localmente en el dispositivo, y el resto de la comunicación, que va completamente encriptada porque ya tenemos las llaves, se utiliza o se hace a través de la comunicación en Internet. Vamos a la siguiente, Margarita, por favor. Entonces, básicamente lo que FIDO pretende resolver es poder hacer una autenticación simple, pero de una manera robusta. ¿Y simple por qué? El primer punto es, FIDO lo que pretende es eliminar el uso de passwords, ¿no? ¿Y por qué queremos eliminar el uso de passwords? No porque los passwords sean malos, sino porque por la cantidad de passwords que estamos definiendo, se está abriendo una brecha muy importante. Y eso lo hemos visto ya de diferentes maneras en distintas publicaciones y ha pasado en distintos países alrededor del mundo. Yo defino un password para un servicio y de pronto tengo que entrar a otro servicio, y para facilidad mía usualmente defino el mismo password, ¿no? O quizá algunos otros lo que hacen es que van apuntando en una libreta todos los passwords para cada una de las cuentas o cada uno de los servicios que utilizan, y esa libreta se convierte en un punto de brecha de seguridad, ¿no? De pronto tengo ya tantos passwords que ya no sé cuál es el que estoy usando, y entonces algunas empresas están viendo que la gente deja de comprar artículos en sus sitios porque se les olvida el password. Entonces, a través y alrededor del uso de los passwords, se ha visto que no es el escenario más conveniente, de ahí que OpenID viene a presentar esta facilidad de poder usar el mismo password para diferentes entidades. Sin embargo, se corrobora o se fortalece con el estándar FIDO en el mecanismo cómo se establecen esas llaves. Entonces, lo primero es incluso poder pensar en que en algún momento vamos a eliminar el uso de los passwords y vamos a utilizar o vamos a poder utilizar ciertas llaves que son propiedad del usuario. La segunda parte que nos hace en términos de simplicidad es que nos permite utilizar un mismo dispositivo para poder acceder a todos los servicios. Y el tercer punto es que cada quien podría elegir cuál es el dispositivo con el cual se quiere firmar, ya sea una tableta, un teléfono inteligente o la propia laptop, a través de la cual realizamos la mayor parte de nuestras operaciones. Ahora, eso por el lado de la simplicidad. Por el lado de hacer esto más robusto, más fuerte, como decíamos, toda la infraestructura de FIDO está basada en los estándares de criptografía, de llaves criptográficas, lo cual hace que toda la comunicación y todo el almacenamiento de las llaves debe estar y debe seguir estándares de criptografía de alto nivel. El segundo punto es, y es bien importante hacer notar esto, es que los biométricos, en caso que se registre algún tipo de biométrico,
los biométricos nunca salen del dispositivo del cliente. Y esto da dos temas importantes. El primero es que el control lo tiene siempre el usuario, y eso siempre es bueno. Y el segundo es que cuando empezamos a compartir la información biométrica con nuestras entidades, ya sea financieras o de comercio, esas entidades se vuelven, que siempre han sido, por cierto, ¿no?, desde hace muchos años, siempre han sido objeto de ataques para poder exfiltrar o extraer esa información de una manera inapropiada. Entonces, al no estar esta información en los repositorios de las entidades, insisto, financieras, comerciales o gubernamentales, entonces no hay manera de que se puedan robar las identidades de los usuarios. El tercer punto desde la perspectiva de lo robusto es que las llaves también permanecen siempre en el dispositivo. Y entonces ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando me roban mi dispositivo o lo cambio? Porque simplemente la ola tecnológica me permite acceder a un nuevo dispositivo. Bueno, en ese caso simplemente hay que correr un proceso de vuelta a registrar el dispositivo porque esas llaves siempre permanecen en el dispositivo, lo mismo que los datos biométricos. Y el último punto que parecería no importante, pero tiene una relevancia fuerte, es que no hay trazabilidad en el uso de las credenciales. Es una de las partes importantes que esta alianza ha establecido como base. Y ustedes me entenderán cuando les digo que cuando yo voy a una red social o busco simplemente en internet a través de mi buscador algún tipo, pues algo que me interese, no sé, una bicicleta, algo para hacer deporte, lo que fuera. De pronto cuando acceso a otros sitios, todos los comerciales se apuntan y me empiezan a enviar información sobre ese tema específico del cual yo busqué en alguna ocasión. Entonces, eso se logra a través justamente de la trazabilidad. Tiene, digamos, un principio comercial, pero empieza a ser un abuso en términos de lo que a mí me interesa. Así que el hecho de que el uso de las credenciales no pueda ser traceable o que no se le pueda hacer trazabilidad, lo que implica es que nadie va a poder saber con qué llave me firmé en dónde. Y eso le da mucha más seguridad justo al uso de este estándar para los usuarios y para las organizaciones. Si me haces favor de la siguiente lámina, Margarita. Entonces, en términos de beneficio para las organizaciones, podemos resaltar lo siguiente. Primero que nada, mitiga las brechas de seguridad y los daños que puedan establecerse cuando hay robos de identidad o cuando hay robos de información o cuando hay ingeniería social para engañar a los usuarios inclusive, ¿no? Entonces, hace una mitigación fuerte de este tipo de problemáticas que hemos visto que es cada vez más común en Internet. Por el otro lado, facilita el despliegue de nuevas tecnologías. Y esto con vistas, por ejemplo, veamos del lado tecnológico, a que se puedan tener nuevos autenticadores. Y con nuevos autenticadores, pues ya comentábamos aquí desde el principio, podemos tener la huella dactilar, la cara, la voz, pero ¿qué tal si empezamos a utilizar autenticadores como lectura del iris, ¿no?, o lectura de las venas, lectura de la palma, que requieren sensores más especializados y que gracias a la tecnología se vienen integrando cada vez a menor costo en los dispositivos que están disponibles para todos. Entonces, agregar nuevos autenticadores no representa cambiar toda la infraestructura que ya se tiene gracias a que estemos ligados al estándar FIDO. El tercer punto en términos de beneficios es que genera una menor fricción para el uso de la tecnología, particularmente pues para las personas mayores, ¿no? Las personas mayores son los que siempre han tenido una barrera más importante en el uso de la tecnología. Y aquí puedo referir a mis papás, ¿no? Yo creo que los papás de cada uno de nosotros han tenido un reto en la adopción de la tecnología, y este tipo de tecnologías lo que hacen es que sea más fácil para ellos, ¿no? Entonces, la baja de fricción es importante, y bueno, pues no se diga las nuevas generaciones, hoy conocidas como los millennials, ¿no?, que ya tienen la tecnología inherentemente integrada, pero que hoy, precisamente por la falta quizá de cuidado, de conciencia en las acciones que podamos tener, pues empiezan a representar también un riesgo fuerte de seguridad, y entonces incorporar este tipo de tecnologías facilita para ellos que sus transacciones también sean más seguras. Un
un cuarto punto que podemos hablar es que existe un programa de certificación y entonces ustedes pueden solicitar a los proveedores que requieran, que no hay uno solo, insisto, habemos varios que podemos trabajar con ustedes en que se pueda exigir que se tenga la certificación FIDO, justamente para asegurar que todo esto que hemos platicado sea una realidad. Como lo comentábamos, basado en estándares nos permite abrir las puertas para poder tener una integración más clara y más consciente entre organizaciones y entre las organizaciones y sus propios clientes. Y uno de los más grandes retos que todo el mundo busca en esta industria es que podamos avanzar más rápido sin tener que invertir el doble o el triple de nuestro capital para poder hacer realidad todo esto. Entonces, FIDO ha abarcado desde ese punto de vista todos estos puntos y ayuda a las organizaciones a reducir costos, bajar la fricción en el uso de la tecnología gracias a que está basado en estándares, que tiene un programa de certificación, ayuda al deployment y, por supuesto, no menos importante por ser el último, reduce y mitiga los riesgos en las brechas de seguridad. Y bueno, con esto es parte de mi introducción y de mi conversación aquí con ustedes. Quiero ceder la palabra a Gregorio para continuar la presentación. Y bueno, estamos aquí disponibles justamente para poder responder cualquier duda adicional que ya el equipo de Pragma o su servidor podamos tener. Adelante, Gregorio, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, siguiendo como con esta presentación, entramos ahora en el tema de la cédula digital colombiana. La cédula digital colombiana es una iniciativa liderada por la Registraduría Nacional del Estado Civil aquí en nuestro país, en donde el objetivo principal es fortalecer el sistema de identificación de todos los ciudadanos. Entonces, el proyecto, como está establecido y como está definido por parte de la registraduría, involucra dos aspectos fundamentales que van a traer unos grandes beneficios, pero a la vez unos importantes retos dentro del proceso de identificación digital por parte de las organizaciones y de la interacción de las personas con estas organizaciones. El proyecto de cédula digital colombiana que ya arrancó, que ya está pues en ejecución por parte de la registraduría y que al día de hoy es un proceso voluntario por parte de las personas que quieran adquirir este nuevo estándar, consta de lo siguiente. Primero, consta con la elaboración de un nuevo formato físico de documento. Este documento, que lo pueden ver en la pantalla, el documento de ejemplo que muestra la misma registraduría, tiene unas características importantes en términos del material con el cual se establece y con los estándares que hacen parte pues, de la elaboración del mismo. Es muy importante que este nuevo documento físico está desarrollado en policarbonato. Al desarrollarse con policarbonato y al utilizar unas técnicas especiales de grabado y de fusión de capas de policarbonato, alrededor de unas 7 capas de policarbonato, menciona la registraduría, pues lo que va a hacer es que se declara que este documento es tiene unas características muy importantes en términos de que es de muy difícil alteración por parte de personas o organizaciones que pretendan realizar fraude documental físico a través del documento. Y lo otro es que incorpora unas características avanzadas en la calidad de los relieves y de los diferentes aspectos de seguridad física alrededor del documento. Y además la estructura del policarbonato permite que el documento tenga una durabilidad o un tiempo de vida esperado como mínimo de 10 años, sin impactar la calidad de la información que está expuesta en el documento, ni ser sujeto de procesos de coloración o afectación de los elementos visuales y no visuales que hacen parte del mismo,
con lo cual se mejora en primera instancia el acceso pues la capacidad de identificación física de la persona. Pero no queda, la iniciativa no solo queda ahí. La iniciativa, además de una nueva versión, voy a decirlo de una manera muy coloquial, de un nuevo plástico para la identificación de las personas de manera física, también incorpora dentro de la iniciativa un aspecto muy importante y es la generación de un documento 100% digital. Este documento 100% digital lo que hace es permitir que a través de una aplicación desplegada por la misma registraduría que se llama Cédula Digital, el incorporar el documento de tal manera que a través de el enrolamiento y la validación en primera instancia de la captura del biométrico facial permita que la persona pueda acceder a dentro de la aplicación, a una especie de billetera virtual en donde va a exponer la información y las características del documento de manera digital, de tal manera que pueda cargar el documento con su dispositivo y no tenga que andar con el documento físico. Eso por un lado. Y por el otro, pues va a permitir asociar de manera digital la identificación del biométrico facial con la persona en la base de datos de registro de identidad de las personas en la Registraduría General de la Nación. ¿Con qué fin? Con el fin de permitir que tanto la cédula digital como en un futuro cercano este biométrico facial pueda ser utilizado para ser cotejado por terceros a través de los diferentes operadores habilitados para el acceso a la Registraduría General de la Nación. Entonces, es muy importante este avance en la medida en que lo que hace es, primero, modernizar el documento, que en esto cada vez hay avances más grandes en las tecnologías de impresión y de generación de ciencia de los materiales para garantizar que los documentos sean lo más seguros posibles. Y segundo, la registraduría reconoce la importancia de las validaciones digitales, más ahora, pues, y de la atención en concordancia con lo que decía María hace unos minutos respecto al desarrollo de los servicios ciudadanos digitales. Reconoce que uno de los pilares fundamentales para la habilitación de toda una gran política nacional de servicios ciudadanos digitales, pues tiene que tener como columna vertebral los procesos de identificación digital. Entonces, de esta manera, la registraduría ofrece pone su grano de arena en el sentido de establecer un mecanismo que permita el establecimiento de todo un ecosistema de servicios digitales a partir de la generación y custodia y almacenamiento y protección de una versión digital de nuestro documento de identidad. Ahora bien, también como lo decía María en la introducción, uno de los aspectos fundamentales en el establecimiento, y también lo decía de alguna manera Eduardo cuando nos estaba hablando acerca de la estandarización de FIDO, uno de los aspectos fundamentales y uno de los retos muy grandes que existen alrededor de todo lo que tiene que ver con las políticas de gestión de identidades están relacionados con la interoperabilidad. La interoperabilidad es fundamental para garantizar que nosotros como usuarios no tengamos problemas de interacción o problemas de fricción al tener que relacionarnos con muchas entidades al mismo tiempo. Por lo tanto, desde la perspectiva tecnológica, lo que ha hecho la registraduría, lo que propone la registraduría, es que se apalanca digamos que en los fundamentos de OpenID y de OAuth con el fin de garantizar, pues, o de permitir que terceros, nuevamente, a través de los operadores de servicios
avalados por la misma registraduría, pueden hacer o pueden utilizar servicios de cotejo con el fin de validar la información que está disponible tanto en la cédula digital como en el biométrico facial asociado al perfil o a la identidad de cada uno de los ciudadanos. Entonces, ¿esto qué facilita? Facilita que desde, como se ve pues de alguna manera, o lo tratamos de esquematizar en esta lámina, las personas o las organizaciones, ya sean pymes o ya sean entidades bancarias o entidades grandes, etcétera, pues podamos tener dentro de nuestros entornos digitales, dentro de nuestras aplicaciones, mecanismos que nos permitan de alguna manera validar la identidad de un usuario de manera que podamos ir y consultar si esa persona que se nos presenta a nosotros a través de su cédula digital o utilizando de alguna manera y a través de esa validación de la cédula digital, haciendo validación a través de su biométrico facial, nosotros como organización podamos cotejar esa información contra la base de datos de la registraduría a través de un servicio expuesto por ella misma y de esa manera, vía los mecanismos de autenticación y de autorización, podamos entonces dar fe de que la persona no está siendo suplantada y por lo tanto proceder a hacer otro tipo de manejos y de transacciones con ella, ya sea en primera instancia con la ayuda de una plataforma de manejo de múltiples factores biométricos como es de la que le estamos ofreciendo ahora y la que estamos hablando de Daon, poder entonces mejorar la identificación del perfil, poder incluso trabajar después con perfiles biométricos, digamos, propios y gestionados por nosotros, ya después de haber validado contra la registraduría. Y esto en concordancia con los lineamientos establecidos con la circular 029 de la Superintendencia Financiera. Entonces, es muy importante esto, ¿por qué? Porque de alguna manera lo que hace la registraduría, vuelvo y lo pongo sobre la mesa, de alguna manera es poner los bloques fundamentales para que se cree un ecosistema de servicios en donde una organización cualquiera pueda en un momento determinado pues, tener su propia plataforma de gestión de identidades, poder incorporar de alguna manera servicios biométricos adicionales a los que están asociados en este momento en la registraduría y en la cédula digital, y apalancarse en la registraduría misma para los momentos de autenticación inicial y autorización, y por eso, y de tal manera disminuir el riesgo de suplantación de identidad, y de ahí en adelante poder seguir con una interacción mucho más enriquecida a través de la incorporación de otros factores como comportamentales, de voz, o como los mencionaba Eduardo, en un futuro puedan estar disponibles a través de los dispositivos que cada uno de nosotros utiliza, temas de iris, temas de análisis de venas perioculares o análisis de palma de la mano, entre otros. Bien, sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo se hace esa implementación? Pues básicamente desde la perspectiva de la interoperabilidad y la integración. Pues digamos que de alguna manera pues existen tres caminos claramente definidos. Lo primero es, normalmente habrá que desarrollar algunos servicios de lo que los técnicos conocemos como servicios de middleware o servicios de capa media, en donde lo que se hace es que a través de la orquestación de esos servicios de capa media, nosotros podamos interactuar desde nuestros canales digitales con la Registraduría General del Estado Civil, con nuestra plataforma de gestión de identidades y con, obviamente, nuestros servicios transaccionales. ¿Cierto? Un segundo camino que también es viable es si la plataforma de gestión de identidades o la plataforma de gestión biométrica que estemos usando permite dentro de sus capacidades la incorporación de terceros de manera nativa para realizar esta serie de cotejos o de validaciones, pues entonces lo que hacemos es que le delegamos a la plataforma
de gestión de identidades, la responsabilidad para que sea ella la que, a través de un operador con acceso a la base de datos de la registraduría, pueda tener y pueda realizar ese cotejo de la cédula digital a través de la validación del biométrico facial. Y la tercera ya pues digamos que es una mezcla de las dos anteriores, en donde yo básicamente pues tengo que pensar como organización cuál va a ser mi flujo de onboarding y de enrolamiento de usuarios para clientes no presentes a través del uso de mecanismos digitales, y entonces en ese flujo o en el diseño de ese flujo tener, digamos, que la incorporación de estos dos, pues la consideración de si va a ser a través de una capa media o si va a ser a través de la plataforma biométrica. Queremos nosotros hacer digamos que una pequeña pausa con esta reflexión, que nos parece supremamente importante que la tengamos en cuenta todos, y es que en el mundo de la identidad digital no existen soluciones que eliminen absolutamente todos los riesgos. La sugerencia por parte nuestra es que la incorporación de múltiples factores y múltiples elementos para reducir las diferentes posibles amenazas a las cuales nuestras organizaciones se van enfrentadas en la atención de clientes, sobre todo en momentos de pandemia, atención de clientes no presentes, ¿cierto? Y la atención de esos clientes no presentes a través de la exposición de posibles riesgos de suplantación. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Lo más importante es lograr tener y poseer dentro de nuestras capacidades plataformas tecnológicas o soluciones que incorporen o que estén en capacidad de ofrecer un gran abanico de posibilidades y de interacción, de tal manera que se puedan no solamente trabajar con múltiples factores, sino que también se puedan incorporar flujos de terceros, flujos y herramientas de terceros, de tal manera que de acuerdo al perfil de riesgo de cada organización se puedan establecer políticas dinámicas asociadas para la gestión de la suplantación en cada una de las transacciones que vamos a ofrecerle a nuestros usuarios. Siguiente, Margarita. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en este orden de ideas para tener un onboarding digital más seguro en una etapa de múltiples documentos vigentes? Bueno, se me había olvidado mencionarles esa parte, y es dentro de la iniciativa de cédula digital, como es una iniciativa que apenas está iniciando, pues verán que no hay un proceso masivo de actualización documental o de procesamiento, de migración obligatoria de documentos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como organizaciones tenemos ese reto, y es que vamos a tener que interactuar con personas que se van a poder identificar a sí mismas con el documento actual, que sigue siendo vigente, digamos que el amarillo, el que conocemos normalmente como el amarillo. La persona se va a poder identificar con la cédula, es un formato de policarbonato nuevo, y la persona se va a poder identificar con la cédula digital desde que tiene en su aplicativo móvil, en su dispositivo. Entonces, pues teniendo esa variabilidad de opciones, pues, ¿qué es lo que nosotros deberíamos buscar como organizaciones para poder facilitar un proceso de vinculación de cliente no presente de manera satisfactoria? Lo primero es pues tener una herramienta, tener una plataforma o un sistema de información que nos apalanque la gestión y el manejo de múltiples documentos, ¿cierto? Incluso no solamente los relacionados con los emitidos por la Registraduría Nacional, que son pues la cédula de ciudadanía y la tarjeta de identidad, sino incluso estar en la capacidad de validar de muy buena forma el documento de cédula de extranjería, que también es muy popular pues en nosotros, incluso los diferentes pasaportes, que también son documentos de identidad en algunos casos válidos y de los cuales necesitemos cotejar y validar y autenticar de alguna manera. Entonces, en este mundo de la atención de cliente no presente, tener en cuenta que no todas las personas o no todos mis públicos objetivos van a identificarse con un solo documento o ni siquiera con solo la cédula de ciudadanía,
pues es de vital importancia. En la medida que eso me habilita y me potencializa la prestación de mis servicios a una mayor espectro de usuarios, ¿cierto? Lo segundo es muy importante y es que, como lo decíamos ahora, digamos que esta tecnología es una tecnología en donde hay mucha variabilidad de los documentos, y en Colombia teníamos de alguna manera unos marcos regulatorios en donde los documentos no expiraban nunca. Entonces, eso ha traído unos retos en los temas de atención y vinculación de cliente no presente, en donde la no expiración del documento ha hecho que y los procesos de deterioro del documento físico mismo ha generado retos y problemas en la medida en que, por ejemplo, las fotos o los rostros capturados en el documento de manera física están muy obsoletos respecto a los cambios morfológicos de la persona, ¿cierto? Entonces, o como decía ahora, el deterioro del documento mismo por el paso del tiempo y por el material en el que fue realizado, que no es este de policarbonato, que es el nuevo, trae problemas en la detección de la información en los procesos de validación documental no presente. Entonces, ¿eso qué retos nos trae? Nos trae que, pues, al día de hoy es una realidad que no todos los documentos van a pasar eficientemente por los procesos de verificación y validación y autenticación. Entonces, va a ser necesario que la plataforma permita que de alguna manera algunos documentos queden en zona gris y que puedan ser manejados y gestionados de manera diligente, rápida y eficiente por operarios o de alguna índole que puedan, con conocimientos datiloscópicos o no, hacer el cotejo de ese documento y determinar si la persona se está autenticando y se está rolando de manera eficiente o no, ¿cierto? Otra parte muy importante en los procesos de vinculación digital y de onboarding digital es que, como es un momento de verdad en donde yo voy a revalidar a la persona que está al frente digitalmente, al frente mío, entonces yo debo aprovechar ese momento para poder, como organización, hacer una captura lo más profusa posible de los diferentes factores biométricos que hacen la identificación de esa persona. Entonces yo pues debería tener, además de poder capturar su biométrico facial, debería estar, y sería muy bueno si le puedo tomar el enrolamiento de la captura de su biométrico de voz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque resulta que de todas maneras la gestión de identificación por factores biométricos es una identificación que se da mucho por conveniencia. ¿En qué sentido? En algunos momentos el contexto del usuario pues va a facilitar o va a favorecer que él se puede identificar por medio de su cédula digital y de su rostro. Pero van a haber o existir otros contextos en donde la identificación a través de la cédula digital y del rostro no van a ser tan fáciles y posiblemente yo como organización necesite validarlo, ¿cierto? A través de un biométrico como la voz. O, por ejemplo, van a haber canales en donde yo no voy a tener acceso al rostro, por ejemplo, un canal telefónico, un canal de call center de IVR. Entonces, debe ser muy bueno si yo aprovecho el momento del enrolamiento, el momento del onboarding, para capturar con la autorización del usuario, como lo decía María, refiriéndonos a la circular 029, poder hacer la captura de ese biométrico de tal manera que yo pueda tener un perfil lo más completo posible de la identidad del usuario financiero con el que estoy interactuando, ¿cierto? Un cuarto factor es la capacidad de integración. Yo necesito una solución o una plataforma que esté en capacidad de integrarse con diferentes actores, con motores de riesgo si los poseo, con servicios aún vigentes de validación de datos o de validación de listas de control, con temas de, como lo dijimos ahora, validación con la registraduría misma para hacer un cotejo inicial de la primera transacción y yo validar que la persona con la que estoy haciendo sí tiene, ya sea con los datos del documento ALANI o con la cédula digital y el rostro, yo validar que efectivamente sí es
la misma persona que está, tal como está registrada en la base de datos estatal, ¿cierto? Y por último, y no menos importante, yo debo garantizar que dentro de la solución y de la plataforma, esta solución me habilite para la interacción a través de múltiples canales. Múltiples canales, ¿cuáles son? Pues los canales físicos, ¿cierto? Pero todos los canales digitales, los canales de aplicación móvil, los canales de las sucursales virtuales en los diferentes formatos web o kioscos de autoservicio, entre otros, y por supuesto el tema de call center y de IVR. Siguiente, María. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo un proceso de onboarding, por ejemplo, con nosotros? Pues aquí pues me van a dar de ejemplo. Básicamente lo que estamos viendo es una aplicación de ejemplo en donde vamos a hacer un registro, una simulación de registro. Tenemos un registro donde primero ingresamos unos datos de correo electrónico para datos de referencia. En este caso estamos simulando que la persona va a tener PIN y registro facial. Entonces yo pues voy a hacer la captura del rostro, de tal manera que pueda validar bien pues, y tener ese biométrico. Ahí lo que voy a hacer es, nuevamente entonces, es tomarle una foto pues, al reconocimiento del documento para hacer una autenticación del mismo, tanto por su cara frontal como por su cara, por su anverso como por su reverso. En este caso, entonces, pues, van a ver, pues, que básicamente se obtiene la información de los dos lados del documento, se carga la información y, por último, se hace una captura de una prueba de vida que es vital en los procesos de identificación de las personas con el fin de evitar suplantaciones por video, por fotos o por identidades artificiales que ya a través de los avances de inteligencia artificial están apareciendo en el mercado. Entonces, con esto básicamente mostramos cómo, pues, que es muy importante que vean que los procesos de enrolamiento son procesos de enrolamiento y de onboarding, deben tener la menor fricción posible. Deben permitir que cualquier persona los pueda ejecutar de manera autónoma, ¿cierto? Ahora, ¿yo para qué voy a hacer un proceso de onboarding? Pues hago el proceso de onboarding es porque en un momento posterior del tiempo, en este caso vamos a simular que vamos a entrar a una sucursal virtual, pues voy a utilizar ya entonces el biométrico que enrolé para hacer un proceso de autenticación. Entonces ya pues este es un procedimiento pues relativamente ya más corto, con mucha menos fricción, porque pues ya hice todo el proceso de enrolamiento y de validación de la información de mis biométricos y mi documento pues a través de una plataforma tan robusta como la de Daon y de Praga. Siguiente. Entonces, si miramos qué fue lo que sucedió tras bambalinas en estos videos, pues básicamente lo que hicimos es que teníamos un cliente, en este caso pues era yo mismo, que a través de un dispositivo, en este caso una aplicación web, que es muy importante tener en cuenta eso, y es que para los procesos de onboarding es muy difícil que las personas tengan que descargar una aplicación, ¿ok? Porque pues yo no soy cliente del banco, ¿no? o de la entidad financiera o del negocio de retail con el que pretendo tener relación y me quiero vincular. Entonces, pues lo más normal es que esa interacción se haga desde el mundo web. Entonces, lo hago desde el mundo web, hago la carga de la información, ¿cierto? Interactúo en un segundo momento pues con mis propios sistemas de información y validación, y ellos a su vez pueden hacerlo con terceros, tal como la registraduría o como con listas de control u otros terceros. Y por último, pues
utilizo una plataforma como la de IdentityX de Daon con el fin de almacenar y gestionar toda la información relacionada tanto con los datos del documento como con las plantillas biométricas que hayan sido obtenidas en ese proceso de vinculación digital, teniendo en cuenta que en este flujo, pues digamos que la plataforma tiene la ventaja de, y lo vamos a ver ahora más adelante, de soportar y de facilitar que esta vinculación se haga en cualquier momento, ¿cierto? Se hace a conveniencia del usuario, que se pueda manejar múltiples niveles de riesgo en la medida en que, pues en este flujo que vimos de manera simulada, pues yo solamente capturé el biométrico facial y el biométrico y un PIN, pero pues vamos a ver más adelante que yo tengo la opción de manejar múltiples factores de identificación de la persona. Tengo la capacidad de interactuar con cualquier proveedor digamos que, de integración con cualquier proveedor de servicios biométricos y con eso con la capacidad de integración con futuros factores biométricos que en este momento no tengamos contemplados. Y lo otro es que yo pueda trabajar este tipo de soluciones desde cualquier canal. Margarita, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo y digo, es muy importante y en este caso entramos un poco en explicar algunas características de la solución de IdentityX, que es la solución de Daon, con la cual podemos desarrollar una estrategia de enrolamiento digital involucrando varios tipos de documentos, ¿cierto? Y además de varios tipos de documentos, varios tipos de biométricos. La plataforma de IdentityX es una plataforma que es supremamente versátil en la medida en que me permite manejar para una sola persona, la identificación de una sola persona, biométricos tales como el facial, como la voz, como las huellas dactilares, incorporar biométricos comportamentales, incorporar pues o dejar la puerta abierta, vamos a ver más adelante cómo, de biométricos emergentes, también incluso otros tipos de factores de autenticación que están más relacionados con lo que yo tengo, como lo decía muy bien María en la explicación del círculo de la triada de seguridad. Entonces, que después puedo utilizar mecanismos de verificación de transacciones, puedo incorporar la gestión y manejo automático de PINs, puedo incorporar manejo de manera nativa todos los que tiene que ver con la identificación del dispositivo a través de semillas seguras que son implantadas en los celulares, en los dispositivos. Puedo tener manera de geolocalizar y georreferenciar la realización de las operaciones de vinculación digital y de autenticación. Tengo dentro de la plataforma mecanismos de generación de passwords de una sola vez, conocidos como OTPs, y también la vinculación, obviamente, de tokens cuando dentro del perfil de riesgo y el cliente se manejen tokens, ya sean por hardware o por software provistos por terceros. Entonces, y esto, además, adhiriendo completamente a los estándares, en primera instancia, el estándar de FIDO, que muy bien nos lo explicó Eduardo hace un momento, y adhiriendo a los estándares del consorcio W3, garantizando la interoperabilidad de la plataforma con otras soluciones y otros proveedores específicos de biometría que están emergiendo en el mercado, incorporando nuevas capacidades y nuevas opciones, y también permitiendo que la organización pueda manejar los procesos de vinculación digital y de autenticación digital por múltiples factores, tanto canales web, canales móviles, oficinas, cajeros electrónicos, call center y ahora el mundo de los agentes digitales o bots conversacionales. Siguiente. ¿Cómo hacemos eso tras bambalinas? Pues básicamente hay un principio fundamental y es que
Como pueden ver en esta lámina, que esta lámina es de un perfil mucho más tecnológico, mucho más de cómo es el producto por dentro, pues digamos que los clientes, pues, los clientes tecnológicos, es decir, cuando una organización monta una plataforma de este estilo, básicamente obtiene dos componentes. Obtiene unos SDKs, que son los que se instalan en en las aplicaciones móviles, en las aplicaciones web, que son los que controlan la interacción directa con los usuarios. Y pues, en el lado izquierdo de la lámina me estoy refiriendo. Y después ya vienen los servicios dentro del ambiente del backend de cada una de las organizaciones. Pues vamos a tener una capa de servicios de negocio que a través de unos servicios y unas integraciones vía API, REST o SOAP, van a poder interactuar con los algoritmos biométricos que están almacenados dentro de la plataforma de IdentityX, ¿cierto? Y esos algoritmos biométricos pues van a interactuar a sí mismo con la base de datos que es en donde se guardan las plantillas biométricas que han sido capturadas para cada uno de los diferentes factores biométricos involucrados dentro de los procesos de enrolamiento y de autenticación. Hay un detalle muy importante que quiero resaltar en el diagrama que está en la parte derecha de sus pantallas, y es que de alguna manera la filosofía de la plataforma de IdentityX de Daon está concebida para soportar múltiples factores biométricos, no solo los que existen actualmente, sino los que se vengan a futuro, a través de un concepto que se llama de snappings. Los snappings son como, pues, parecido a los plugins en otras tecnologías y en otras plataformas, componentes que se van pegando como cajitas de Lego para enriquecer el perfil de identificación de las personas en un momento determinado. Entonces, pues esta plataforma de IdentityX con su base de datos pues también permite la integración con motores de riesgo, pues con sistemas de identificación de red, sistemas de gestión, otros sistemas de access management, con proveedores de VPN, con proveedores de IBR, ¿cierto? Y también con la capacidad de integrar con otros sistemas empresariales, tales como soluciones de generación y de interacción de recopilación de datos diversos, como Splunk, por ejemplo, o similares, sistemas de interacción con sistemas de lavado de activos para poder ser fuente y generación de eventos y a la vez recibir eventos de lavado de activos para alimentar el perfil de las personas, sistemas de conocimiento del cliente, listas negras, entre otros. Entonces, como ven, las soluciones son una solución exageradamente robusta que está adecuada tanto para la interacción con los servicios de cédula digital como con las necesidades propias de las organizaciones que tenemos hoy en día para la atención de los clientes no presentes. Siguiente, María. Y por último, quiero dejar sobre la mesa un detalle muy importante de la oferta de valor de nosotros, y es que además de los SDKs que se instalan para la interacción con los usuarios finales, existe un backend completo de interacción en donde se permiten la configuración de varias cosas, diferentes políticas. Es decir, yo puedo determinar no solamente políticas de enrolamiento, sino políticas de autenticación para diferentes canales, transacciones, interacciones, grupos de usuario, entre otros. Tengo gran cantidad de gestión, tanto de estadísticas como reportes de auditoría, con el fin de poder generar y consultar con los perfiles y las validaciones necesarias, resolver problemas de negación de servicio o de no repudio, de transacciones específicas. Y tercero, también tengo la capacidad de manejar un gran nivel de seguridad, de especificación de seguridad, tanto para los usuarios desde el perfil de sistemas y de control de seguridad, de usuarios de perfil de seguridad de información, como perfiles tecnológicos o desarrolladores, como perfiles de usuarios de operación para validación de lo que les mencionaba ahora del portal de gestión y de operación y de listas negras. Entonces, con eso, pues,
ponemos sobre la mesa pues esta oferta pues, y esta capacidad nuestra a disposición de ustedes para poder interactuar de manera muy completa y resolver los retos que se nos vienen ahora con la gestión de los múltiples documentos, el enrolamiento de los múltiples documentos y la gestión de las identidades digitales. Eduardo, no sé si quieres agregar algo sobre lo mencionado. Sí, simplemente, hago la anotación porque hubo un par de preguntas muy interesantes durante la sesión. Bueno, la plataforma Daon, por supuesto, trabaja ya con el estándar FIDO, es el estándar que nosotros recomendamos, y en cuyo caso los templates biométricos, como ya lo comentábamos, siguiendo el estándar, nunca salen del dispositivo, por lo tanto, nunca son almacenados en la plataforma de Daon. Sin embargo, Daon, bueno, tiene 20 años trabajando con identificación biométrica y tiene la posibilidad de que los templates sí puedan ser almacenados en la base de datos. Esta base de datos, por supuesto, está encriptada y está firmada de tal manera que tiene un registro muy específico de quién y cuándo se accede o se modifica cualquier tipo de los registros. Entonces, cumple con todas las características de seguridad que se nos han solicitado en diferentes partes del mundo y, por supuesto, cumplimos igualmente con los lineamientos de la circular 029 para Colombia. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. No sé si hay otra pregunta por ahí que no. Bueno, yo les cuento que igual María del Mar, Eduardo y ustedes tres estuvieron súper interactivos con la gente mientras iban preguntando. Vamos a leer, tenemos 10 minutos, entonces vamos a ir leyendo algunas, me ayudan a resolverlas porque puede ser de interés general. ¿Listo? Nos pregunta un espectador anónimo, ¿Fido habilita blockchain? Blockchain. Listo, Eduardo, ¿nos ayudas tú con esa respuesta? Claro, sí, de hecho, más que habilitarlo, lo que hace es que lo complementa. Blockchain, por la definición que tiene, lo que permite es que las operaciones entre distintos sistemas sean confiables y, por supuesto, usa tecnologías de encripción. Lo que FIDO agrega al esquema blockchain es poder asegurar que quien se registra es realmente el usuario que físicamente representa, digámoslo de esta manera, es decir, evita la suplantación de identidades o para el uso de los sistemas que trabajan bajo el esquema de blockchain. Entonces, es una complementación directa y ahí en el sitio de las respuestas incluso les agregué una pequeña liga del sitio propio de la Alianza FIDO, en donde explican de una manera breve, pero creo que bastante completa, cómo es que se realiza esta complementación. Yo les acabo de compartir por el chat el link que tú le respondiste, el link que estás mencionando. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Eduardo. Hay una pregunta sobre Ani, que no sé si la estás viendo en el chat, Marga, que me pareció importante. Y nos la preguntó Néstor, nos dice, Ani tiene cédulas de extranjería y ahí quiero como profundizar un poquito, hacer énfasis en los documentos que hoy tienen fuentes confiables de verificación de gobierno. Entonces, la cédula de extranjería es un documento que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿listo? Entonces ahí ya parte, digamos, entre comillas, aguas con lo que hace la registraduría. En la registraduría estamos los que somos nacionales colombianos o los que ya después de un proceso X por adopción ya cuentan con la ciudadanía y en documento pueden y en consecuencia podrían llegar a emitir una cédula colombiana, no una cédula extranjera. Entonces es importante tener esos dos aspectos marcados. ¿Por qué? Porque ANI, al ser un servicio de registraduría, ofrece información sobre las cédulas colombianas vigentes. Y bueno, sus estatus. Y tarjetas de identidad. Y tarjetas de identidad, exactamente. En cambio, el tema de cédula de extranjería debería ser un tema de consulta directamente con migraciones. Uno de los aspectos importantes es que a la fecha y hasta donde yo tengo conocimiento, si alguien tiene un conocimiento distinto, por favor cuénteme, pero a la fecha, migración no ofrece un servicio de validación de cédulas de extranjería. Entonces, digamos que ahorita tenemos un escenario particular con el tema de, pues, la migración fuerte que tenemos actualmente en Colombia, ¿verdad? Entonces, es importante que ahí tengamos dos aspectos claves. Uno, un buen servicio, una buena plataforma que tenga buen conocimiento de las
cualidades o de las características físicas del documento de la cédula de extranjería, que tenga la capacidad en consecuencia de hacer un proceso de validación de documento a través de foto, como lo estamos mencionando que lo hacemos nosotros, y pueda efectivamente decir si ese documento es legítimo o no, o se aproxima a un documento legítimo o no. Pero por otro lado, dentro de SARLAF también nos habla una fuente, que es la fuente de personas políticamente expuestas. Algunas de las personas extranjeras que están llegando a Colombia están llegando con esas características y en consecuencia vamos a encontrar su información dentro de esta base. Entonces es importante que, si bien hoy no hay un servicio expuesto por Migraciones para la validación de cédulas de extranjería, sí podemos acudir a otros elementos como un buen sistema que tenga un buen conocimiento del documento y pueda hacer una buena validación física. Y por el otro lado, si las personas aparecen dentro del registro de personas políticamente expuestas, pues también vamos a poderlos validar en dicha lista. Perfecto. ¿Alguno quiere complementar algo ahí? No, suficiente, demasiado claro. Listo. Gregorio, voy a leer una que te hicieron y tú contestaste, pero válida para compartir, y es: Julián cada vez nos pregunta, esto aplica muy bien para personas naturales, pero ¿qué tipo de integración o autenticación se pueden dar para pymes / corporativos? Pues muy buena pregunta, pero digamos que la respuesta es que en los servicios de identidad digital tienen como fin la autenticación y la identificación de personas, ¿cierto? Normalmente, incluso en el mundo corporativo y de pymes, las relaciones siguen siendo con personas. Es decir, quien se autentica en una sucursal empresarial o en un servicio transaccional empresarial sigue siendo una persona. Entonces, a mí, como organización que ofrece ese servicio, me interesa saber que Eduardo es Eduardo Rico y pertenece a DAON, y que María del Mar Preciado es María del Mar Preciado y pertenece a Pragma. ¿Ok? Entonces, son como dos momentos, pero para efectos de la interacción desde la autenticación y de la identificación de la persona, a mí sí me interesa como organización y como cliente. Supongamos que yo soy el Banco ACME. El Banco ACME, yo necesito que Eduardo Ricos, yo necesito saber que él es Eduardo. ¿Ok? Entonces, todos los principios y toda la filosofía de la que estamos hablando hoy sigue siendo completamente válida. María complementó la respuesta con algo adicional, y es que lo que uno hace en los procesos de vinculación para pymes y para corporativos es que no solamente capta la información de los documentos personales, sino que también recibe los documentos organizacionales, cámaras de comercio, actas de constitución de la compañía, etcétera, etcétera, porque hay fuentes para validar esa información. Yo puedo ir a la cámara de comercio, a las cámaras de comercio, a validar que la información de ese documento sí sea cierta y que Eduardo Rico, con cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí es el representante legal de Papitas ACME. Entonces, de esa manera cierro el ciclo desde lo corporativo. Pero para efectos de la interacción en el día a día, la interacción siempre va a ser con personas. Perfecto. Bueno, ya faltan 2 minutos para que sean las 10, y respetando pues como el tiempo de las personas que se conectaron, les queremos agradecer. No sé si ustedes quieran decir algo ya para finalizar. Yo ya hacer avisos parroquiales. No, dale, sí. Voy pues, con avisos parroquiales, listo. dale con avisos parroquiales. Simplemente agradecer a todos y a Pragma el que podríamos llevar a cabo este webinar, ¿no? Yo creo que es importante. Y bueno, muchas gracias a Gregorio, a María, a Margarita por la organización y por tenernos presentes. Listo, yo también les quiero agradecer a cada uno de los panelistas. Muchas gracias por esta información tan valiosa. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Gracias por su tiempo y por su disposición. Respecto a las memorias del evento, las van a estar recibiendo en su correo, con el mismo correo que ingresaron al webinar. Van a recibir las memorias. Si tienen alguna duda, si quieren ampliar la información, les acabé de compartir un link en el chat, pues hace un momentico, de nuestro sitio web, específicamente en el servicio de onboarding digital. Ahí hay un formulario, lo recibimos y se lo remitimos a la persona encargada. También lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, que es donde recibieron pues la invitación para este evento, y los esperamos en próximos eventos. Muchas gracias, les deseamos un resto de feliz día y nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Luego. Chao.